Expectativas 2025. En nuestra segunda entrega de Expectativas 2025 exploraremos la agenda internacional, los temas que serán noticia en el mundo, comenzando con el tren de cambios que traerá consigo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus relaciones con las demás economías del planeta, el comportamiento del dólar, las condiciones de vida de los migrantes, pero también su postura frente a las guerras en Ucrania y Gaza. Asimismo, cómo entender el panorama político latinoamericano frente al gobierno Petro. También la agenda ambiental y los retos tecnológicos del año que marca el primer cuarto del siglo XXI. Estos temas y muchos más en Análisis con Stephanie Chavarría, editora internacional. Esperen en los siguientes días, a partir del próximo martes, los episodios dedicados a los temas económicos, deportivos y culturales. Hoy es viernes 3 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. En el escenario internacional hay muchos retos, no solo se trata de Gaza, no solo se trata de Ucrania y no solo se trata de Venezuela. Hay un escenario bastante grande que va mucho más allá de los conflictos internacionales y es el escenario político en Latinoamérica, en el mundo, en un año además llamativo porque sería el primer año del segundo gobierno Trump. Estamos con Stephanie Chavarría, editora de la sección internacional. Bienvenida, Stephanie. Pues así es, Carlos, y muchas gracias por este espacio, porque sin duda alguna al mundo le espera un 2025 bastante agitado y por supuesto en esto pues será fundamental no solamente los conflictos que están viviéndose en distintos países, sino también las elecciones presidenciales que tendrán lugar en algunos de ellos. De acuerdo, empecemos por nuestro anillo más cercano, que es Venezuela. Hay mucha expectativa. El 10 de enero nomás hay una fecha importante porque define si es la posesión de Nicolás Maduro, pero además también el opositor, el líder opositor, ha dicho regreso a Venezuela. ¿Qué esperar de Venezuela? Y además Colombia está jugando un rol ahí importante. De acuerdo, lo más central y yo creo que será la gran noticia con la que arranca el 2025, particularmente en la región, es justamente esta posesión que se espera ocurra el 10 de enero y pues que está dividida entre un Nicolás Maduro decidido a volver a seguir en el poder, tomando un nuevo periodo presidencial de 6 años, y por otro lado el opositor Edmundo González, que recordemos que en este momento se encuentra asilado en España, pero que ha insistido que estará ese viernes como ha prometido para jurar el cargo de presidente y hacer valer la elección popular que con pruebas han demostrado que ganaron el pasado 28 de julio. Así las cosas, pues la mayoría de los gobiernos de la región han aceptado la victoria de González, pero aún ven con recelo el proclamarlo presidente interino, como recordemos ocurrió hace unos años con Juan Guaidó, y entre ellos está Colombia, cuyo país pues ya confirmó la participación de su embajador Milton Rengifo en el acto de Maduro. Asimismo, México también enviará una delegación para esta posesión, y por lo cual pues definitivamente la tensión se agita mucho más, no solo dentro de Venezuela, sino también en una región que está muy expectante, en particular por lo que se ha advertido que será una nueva ola migratoria en caso no solo de que Maduro asuma de nuevo el poder, sino que Donald Trump, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, tome una postura mucho más severa contra este régimen. Bueno, eso nos da el paso para el otro gran tema internacional, que es Estados Unidos, Donald Trump, el cambio de poder en Estados Unidos. Hemos visto ya los nombramientos de su gabinete, pues, de su equipo, pero también lo hemos visto diciendo cosas sobre Panamá, endureciendo en cierta forma posturas que ya eran duras en su primer gobierno y de repente lo estamos viendo como diciendo voy a terminar de cumplir lo que había dicho, ¿no? Más o menos así pareciera pintar la cosa. ¿Cómo va ese panorama Trump para el 2025?
Justamente, pues ese es el mayor temor de millones de personas, en especial de migrantes en el mundo, y es que cumpla esas polémicas promesas que advirtió en campaña en el ámbito doméstico e internacional. Entre ellas, recordemos que está la masiva deportación de 11 millones de indocumentados, pero pues que además también tendrían el radar tumbar otro tipo de leyes migratorias que en este momento les permiten permisos temporales y algunos mucho más consolidados a millones de migrantes, como el programa DACA, que cobija a estos llamados Dreamers que llegaron muy jóvenes de manera ilegal a Estados Unidos, pero pues que han hecho prácticamente toda su vida allí, o otro tipo de visados que inclusive son para profesionales y que se estaría estimando pues que Trump vaya en contra de ellos. También está la imposición de aranceles a México, China y Canadá, y además incluso una amenaza de retomar el canal de Panamá a poder de Estados Unidos, algo que los expertos y líderes pues han calificado como lo que sería una violación a la soberanía de ese país. También hay dudas, como me lo menciona, sobre su gabinete, que está conformado por personas muy fieles al republicano, pero con muy poca experiencia en los distintos cargos para los que han sido nominados. Adicionalmente, también teniendo en cuenta que muchos de ellos pues han sido señalados por polémicas que van desde abuso sexual hasta distintos intervenciones o elementos que serán bastante polémicos, y creo que esa será sin duda la palabra que cobije a un presidente que llega por segunda vez al mandato, y esta vez recordemos además con la gran diferencia que no va a tener muchos limitantes porque cuenta con la mayoría republicana en ambas cámaras en el Congreso, por lo cual pues espera que todas las leyes que decida ejecutar pues sean sancionadas de una manera muy fácil y express. Así las cosas, la esperanza está puesta en que así como en su primer mandato fueron más las promesas que lo que realizó, pues de momento Donald Trump se muestre mucho más modesto, y en el ámbito internacional, por supuesto, la cara está puesta en cómo afrontará la ayuda que en este momento le brinda Estados Unidos a Ucrania tras la guerra ilegal que ejecutó Rusia en este territorio, y también lo que ocurra en Oriente Próximo, cuando vemos que está mucho más latente el conflicto no solamente en Gaza y en Israel, sino en otras partes de Oriente Próximo. Bueno, entremos entonces a hablar de los conflictos más importantes como es Gaza y Ucrania. Después volveremos a hablar de Latinoamérica entonces, pero precisamente el conflicto en Gaza no cesa, pese a que se ha hablado de treguas temporales, la situación con Irán, con el Líbano. ¿Cómo entender el 2025 en el conflicto de la Franja de Gaza? Pues sin duda alguna lo que pasa en Oriente Medio tiene que preocupar al mundo entero, porque pues será un escenario de inestabilidad para no solamente los aliados occidentales, sino lo que tendrá que correlacionarse en ello. En este caso, pues hay escenarios muy abiertos en Gaza, la atraviesan distintos factores. Vemos por un lado el debilitamiento de Hamas y Hezbollah por esta afrenta directa que ha ejecutado Israel. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, por supuesto, generó un cambio de rumbo en lo que vemos que también Israel ya ha tomado parte del territorio sirio, advirtiendo que no es de su interés controlarlo, pero pues demostrando otra cosa en la práctica. Y por supuesto el rumbo de la influencia turca en todo este escenario, cuando vemos que Irán pues se convierte en ese gran rival que Israel busca neutralizar, y que de momento pues parece estar ganando esa batalla directa y frontal, con una amenaza muy seria, por supuesto, a la violación de derechos humanos. Recordemos que se estima que en la Franja de Gaza han muerto al menos 47.000 personas, y los ataques selectivos contra miembros de Hamas y Hezbollah en territorio de Siria y en territorio de Líbano, pues han dejado también ataques inéditos con miles de muertos, millones de desplazados y una seria crisis humanitaria que está viéndose muy latente en este momento. Es muy compleja la situación, en especial en la Franja de Gaza. Recordemos que organismos internacionales ya han advertido que se puede hablar de un genocidio, e Israel pues en este momento sigue defendiendo una postura muy frontal de lo que considera una amenaza, y que pues puede llevar a una escalada aún mayor en 2025, con un Donald Trump que esperamos pues respalde la posición, en este caso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero con China, una potencia que por supuesto
puede ser decisiva de cara a la postura y a las acciones que decida ejecutar Irán en este conflicto que sin duda será bastante complejo y álgido en 2025. Stephanie, eso nos da pie también para hablar de un año que va a ser fuerte también en lo migratorio, ¿no? Es un fenómeno que es constante y estábamos hablando de lo que está pasando, lo que va a pasar en Estados Unidos con las políticas de Trump, pero el fenómeno migratorio global es gigantesco, desde el Canal de la Mancha, desde el Darién, los países subsaharianos, el mismo conflicto en Ucrania. ¿Qué podemos esperar en ese tema, en el tema de migración y desplazamiento? Sin duda, yo creo que este es un tema bastante preocupante y lo que podemos esperar es una exacerbación de la migración a nivel mundial, no solamente por cuenta de los conflictos, que por supuesto son los que detonan la situación de un desplazamiento forzado, sino también por el cambio climático. Recordemos que este año el mundo enfrentó récord en temperaturas en distintos territorios y eso pues también ha llevado a que las personas tengan que buscar otro lugar donde vivir porque se hace inhabitable el lugar que ocupan. Y esa mezcla del cambio climático y de unos conflictos o unas situaciones de mucha inestabilidad política en países dominados por regímenes autoritarios o con distintos líderes, pues que llevan y fuerzan a las personas a salir, a tratar de buscar un lugar donde realmente puedan sobrevivir, pues será muy, muy álgido. Lo realmente complejo del panorama es que vemos cómo pues también están subiendo líderes con un corte muy radical antimigrante, ¿no? No solamente Donald Trump, sino vemos pues que Europa será muy interesante lo que ocurra porque si bien la Unión Europea ha buscado mantenerse en su estabilidad, en su unión, pues hay dos factores fundamentales en dos países pues que la cobijan y que son prácticamente los líderes de este bloque y son Alemania, que tras la disolución del Parlamento irá a elecciones a finales de febrero para elegir a su nuevo canciller, o el Parlamento del cual saldrá el nuevo canciller, y Francia, que Emmanuel Macron también enfrenta un serio desafío de estabilidad, tuvo que nombrar un nuevo primer ministro y ello pues también lo puede llevar inclusive pues a perder el poder. Y cuando estas dos potencias no puedan estar estables y de repente termine ascendiendo partidos mucho más de ultraderecha o más radicales, pues podría llevar a una radicalización mucho más fuerte y más severa de lo que será en los términos migratorios, que recordemos que igual de momento la Unión Europea que fue a elecciones como bloque este año, pues también ha mostrado una postura mucho más radical de la migración y ha establecido unos controles mucho más severos para que las personas pues inclusive ni siquiera puedan ingresar a su territorio para esperar ser asilados. Así las cosas, pues veremos realmente un desespero de millones de personas a las que creo que se les va a cerrar la puerta mucho más diametralmente y con ello pues una serie de violación de derechos humanos y muertes casi que sistemáticas que pondrán realmente en riesgo lo que somos como humanidad y ese sentido de cooperación que si bien bastantes países en el mundo insisten en defenderlo, en la práctica parece que estamos mirando a un mundo mucho más egoísta y que está mirando solo para sí mismo. Y bueno, Stephanie, tal vez dando un giro precisamente hacia Latinoamérica y hablando de condiciones migratorias difíciles, pues de hecho a los mismos colombianos ya nos cuesta trabajo en varios países. Hemos visto cómo se están cerrando ciertas brechas diplomáticas, como por ejemplo la reciente reimplantación de la visa en Reino Unido, pero por ejemplo estudiantes en Argentina también dicen estamos teniendo problemas debido a las restricciones ya propias del gobierno Milei. Y entonces volviendo a Latinoamérica, el gobierno Milei, también políticas de género como por ejemplo lo que se espera que signifique el nuevo gobierno en México. ¿Cómo podemos entender este escenario latinoamericano político que se viene, además con elecciones? Sin duda alguna, pues América Latina siempre ha sido una región bastante convulsa y lo que vemos ahora en la configuración geopolítica actual, pues es una división que ya ni siquiera es ideológica porque vemos que la izquierda en la misma región pues está sumamente fragmentada y dividida desde posiciones que se estiman mucho más progresistas y otras que son mucho más de vieja data, y con un Javier Milei que recordemos pues que se presenta como el presidente libertario,
que ha tenido un muy buen balance de su primer año de gestión, llevando al país a una reducción muy significativa de la inflación que pasó del 25% al 2% y logró sacar a Argentina de la recesión. Y entre tanto, pues se perfilan como estos líderes, pues que empiezan a unar esfuerzos para saber quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Y por la parte de México, pues este año eligió a su primera mujer en el cargo presidencial, Claudia Sheinbaum, que hereda el poder de Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo, pues aún no sabemos qué tanto será fiel a la postura de AMLO y qué tanto pues marcará su propio sello. En ello, pues América Latina debe tener en cuenta pues que va a ir a elecciones en distintos países, tendremos elecciones claves, particularmente en Ecuador, un país vecino de Colombia que por supuesto será fundamental también en términos de cómo queda configurado, siendo Daniel Noboa el actual presidente, uno de los aspirantes a reelegirse, pero también Luisa González, quien va por el correísmo y espera pues regresarle la fuerza a un Rafael Correa que de momento se encuentra fuera del país, evitando caer en manos de la ley, pero que pues si gana su candidata, pues podríamos verlo regresar al poder con esta izquierda muy alicaída realmente en la región. También irán a elecciones Bolivia, Chile y Honduras, presidencialmente hablando, y esto pues también será clave para un Gabriel Boric que deja de momento ya entra a su último año presidencial y por lo cual pues también habrá que ver quién asume el poder en Chile. En ese sentido, pues también vemos cómo las crisis energéticas, la crisis también de manejos del agua, todo lo que tiene que ver pues con esas necesidades primarias, pues empiezan a ser un serio desafío que se supuesto a estas convulsiones propias, en especial de un crimen organizado transnacional que recordemos tiene en jaque a la región y con una seria necesidad de que los líderes se sienten independientes de su ideología a buscar soluciones, a buscar y tender puentes para que las personas pues puedan ver menguado las situaciones que vienen del crimen, pobreza, migración, inestabilidad, falta de empleo, pero pues que de momento lo que hemos visto en las recientes cumbres, la última que fue en Cuenca, en Ecuador, la cumbre iberoamericana, pues poca asistencia, poca intención de diálogo y más bien, como lo señalaba hace un momento, cada quien mirando por su lado y eso pues sin duda va a exacerbar unos problemas que requieren realmente de una unidad y de un consenso para salir adelante. Stephanie, y en cuanto a el dólar y las monedas, ¿hay alguna expectativa específica sobre el dólar, sobre el comportamiento, sobre que no vayamos a caer, por ejemplo, en una recesión en algún punto? ¿Cómo pinta el panorama? Pues la oferta como estacional que se menciona en el campo económico es compleja y según los analistas, pues también este grado de atraso cambiario y las posibles implicaciones para el mercado en 2025, pues puede hacer que el comportamiento del dólar sea variable, ¿no? Y en eso, pues evidentemente el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos fijó este crecimiento que lo vemos pues muy marcado, en particular pues en nuestro caso en Colombia, ¿cierto? Y se ve como esta cotización pues para el 2025 puede ser un desafío. Según un informe de Focus Economics, se anticipa que el dólar oficial cerrará en 2024 en aproximadamente 1.135 pesos y alcanzará los 1.605 para 2025, que es pues un aumento del 41% durante el año y pues eso hace que en nuestro caso, pues la devaluación del peso colombiano tenga un impacto grande. A largo plazo, pues el dólar podría tener un precio promedio de alrededor de 3.900 pesos, que implicaría una caída significativa, pero todo esto, pues por supuesto, depende de muchas variables que tienen que ver del orden geopolítico, pero también pues que tienen que ver en decisiones mucho más puntuales y también pues de las situaciones del mercado que podrían ser desafiantes. Por un lado, hay quienes sugieren que el dólar podría, en nuestro caso, inclusive superar los 5.600 pesos por las expectativas sobre la inflación y la política monetaria, particularmente en Colombia hablando, pero de nuevo, pues esto ya también será situación de estudio y de análisis según se vaya desarrollando el 2025, que va a ser muy latente, recordémoslo, porque
hay tantas situaciones como estallando en este momento que pues por supuesto no hay nada escrito y así como puede ser que baje, puede ser que suba y de ahí pues de momento la recomendación es siempre tener una inversión segura sobre lo que se hace y no pues sobre el capital que se tiene. De acuerdo, Stephanie. Y finalmente, pues bien, obviamente hay un panorama político de conflictos internacionales, pero también están las agendas sobre preocupaciones mucho más amplias que en algún punto nos pueden pasar una cuenta de cobro mucho más importante, como la agenda ambiental. Y acabamos de pasar de una COP16 que por lo menos hacia adentro la vemos de manera muy exitosa, pero seguramente esperando compromisos de mucho más largo aliento o más serios a nivel de la comunidad internacional. ¿Cómo pinta el 2025 frente a lo ambiental, frente a esos retos? Ya lo habíamos hablado tangencialmente, pero frente a esos retos ambientales y las agendas que tenemos como humanidad. Totalmente, y ahí hay que recordar pues eso que hablábamos, que este 2024 es considerado un año bisagra para el panorama medioambiental, ¿cierto? Sentimos inclusive pues aquí en nuestro país, particularmente en ciudades como Bogotá, el rigor de estos efectos y las consecuencias del cambio climático, que pues básicamente tendremos restricciones casi que para quedarse e incluso pues pueden ser mucho más severas, no solamente en términos de racionamiento de agua, sino también de racionamiento energético. Lo enfrentó también Ecuador y lo sigue enfrentando con unos racionamientos eléctricos bastante severos que pues complejizan realmente no solo pues la dinámica de vida, sino encarecen pues mucho más todo. A eso pues se suman los incendios forestales y todas las fuentes hídricas que van a ser un mayor desafío en 2025 y aquí la clave es adaptación al cambio climático e intentar restaurar a como dé lugar estos ecosistemas claves que nos permitan tener una oferta hídrica y pues energética en las distintas ciudades. El gran desafío aquí, sin duda alguna, será por un lado, y creo que es el más central, cuánta inversión se va a hacer en los países líderes y potencia del mundo al respecto. Con un Donald Trump que es negacionista del cambio climático, pues lo que podemos esperar es que se retire como hizo en su primera presidencia de estos acuerdos y de mesas de diálogo que por supuesto buscan que los países desarrollados pues sean los que aporten en gran medida a acciones que ayuden a mitigar el cambio climático. Y ante eso, pues el panorama es muy riesgoso porque en este 2024 el mundo se ha armado más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el récord también de tener los conflictos activos más severos desde la Segunda Guerra Mundial y cuando los países, pues lo que vemos es que se están preocupando por invertir la mayor cantidad de su PIB en defensa, pues lo que sí advierten los expertos es que están dejando de lado un gran enemigo al que sí deberían atender y es, pues, por supuesto, un enemigo gestado por la misma humanidad, que es estos efectos del cambio climático, que poco se le presta atención, pero que realmente, pues, lo que está demostrado es que si no se invierte en esta restauración y en este control y en esta atención de preparación para los desastres, pues cada año veremos que serán mucho más severos y con ello, pues recordemos, no solamente vienen en efectos de terremotos, tsunamis, temblores, desbordamientos de ríos y demás, que por supuesto pues conllevan a unas crisis sociales y humanas muy desafiantes, por lo cual pues el panorama 2025 para el mundo no pinta nada alentador y el llamado es justamente a que estas potencias puedan encontrar puntos en común para atender esta necesidad antes que buscar defenderse de otros humanos o potencias que, pues como vemos, tienen serias ambiciones, bien sea por apoderarse o anexionar otros territorios o por controlar los que pues ya poseen. Además, ¿cuáles serán esos retos tecnológicos? Hemos visto el reto que representa la inteligencia artificial. ¿Cómo entenderla en este nuevo año de consolidamiento y de popularización de muchas de las herramientas de inteligencia artificial? Invitamos a José Carlos García, editor multimedia de Tiempo y experto en temas tecnológicos.
Definitivamente este 2025 será un año muy importante en términos de evolución tecnológica en diferentes segmentos de esta industria tan importante para el país. En primer lugar está el tema de la inteligencia artificial. Se viene una muy fuerte lucha, va a arreciar una pelea que ha comenzado entre Google y OpenAI, la compañía que creó a ChatGPT. Básicamente porque ChatGPT, OpenAI, quiere retar el monopolio, el liderazgo que Google tiene en el negocio muy lucrativo de los resultados de búsquedas, de los buscadores. Ya vienen probando un servicio que se llama SearchGPT, que lo que busca es que las personas con apoyo de inteligencia artificial pues se encuentren de manera mucho más eficiente, generativa, conversacional, como si lo estuvieran haciendo con otra persona, todo lo que requieren y necesitan de Internet. Google ha reaccionado y hace unos meses ya activó el AI Recommendations, las recomendaciones de resultados vía inteligencia artificial, y su tecnología Gemini también ha lanzado la posibilidad de conversar con voz, de viva voz, con esta tecnología de inteligencia artificial. Todo parece indicar que esta pelea va a volverse muy fuerte y que OpenAI va a querer entrar en este negocio de los resultados de búsqueda de los buscadores en Internet. Una primera parte muy importante de la tendencia que veremos en el 2025. Adicional a esto, también veremos muchas discusiones a nivel legislativo y regulatorio de lo que es la inteligencia artificial, cómo debemos controlarla, de qué manera se debe limitar o cercar en términos éticos y de valores y de los riesgos que hay alrededor de la inteligencia artificial, de que sea mal usada para la manipulación de la opinión pública, para ataques cibernéticos, para la creación de noticias falsas y deepfakes, que son estas imágenes, videos, audios que son creados con inteligencia artificial imitando a alguien, a un líder político, a un banco, a una entidad financiera, comercial, para que los delincuentes con esta tecnología pues tengan, entre comillas, más éxito. Y por tanto la ciberseguridad también será un tema importante con la inteligencia artificial para este 2025. De otro lado, no hay que dejar de olvidar el tema de la computación cuántica, otro tema muy importante y relevante para este 2025. Estamos hablando de chips y computadores que son capaces de pensar, de procesar información miles de millones de veces más rápido y más potente que un supercomputador de hoy en la actualidad. El ejemplo más importante es Willow, un primer chip de computación cuántica que lanzó Google. Estamos hablando de una tecnología que usa partículas subatómicas para hacer este procesamiento, lo que hace que su capacidad y potencial de cómputo se multiplique, como les digo, por miles de millones. Esto va a ser muy bueno porque vamos a poder resolver problemáticas que un computador hoy en día, un supercomputador, se demoraría trillones de años en resolverla. Estamos hablando de que el doble o el triple de la antigüedad misma, de la edad misma del universo, toma hoy en día un supercomputador para resolver un problema. La computación cuántica la va a resolver en minutos. Estamos hablando de encontrar nuevos fármacos, encontrar soluciones a las enfermedades mortales más importantes de la humanidad, solución para el cambio climático, si hay vida en el espacio exterior. Estamos hablando de grandes enigmas de la humanidad que van a ser resueltos y podrán ser resueltos con la computación cuántica, pero también hay retos y riesgos. Uno de ellos es que todas las llaves de encriptación, estamos hablando de los sistemas de seguridad y de los passwords que hoy en día protegen prácticamente a toda la tecnología del mundo, pues con la computación cuántica van a quedar todos violentados. Fácilmente van a poder vulnerarse los algoritmos de encriptación de ciberseguridad del mundo. Es como si una gran llave maestra apareciera de un día para otro y pudiera abrir todas las chapas, todos los candados, todas las cajas fuertes del mundo. Imagínense, eso es lo que va a pasar también con la computación cuántica. Por tanto, la ciberseguridad también va a tener un importante reto a nivel global con este avance tan importante
de la ciencia. La robótica finalmente es otro de los puntos más importantes en términos de crecimiento de la tecnología en Colombia y en el mundo como una de las grandes innovaciones y tendencias globales. Ya veremos los primeros robots humanoides, en este caso de la compañía Tesla, que van a ser comercializados. Robótica en todo lado, en forma de humano, en forma de aparatos que van a ayudar a los seres humanos a hacer más fáciles sus tareas, a las industrias a producir en línea y en masa, reemplazando a seres humanos de verdad con una robótica cada vez más avanzada y provista de inteligencia artificial que la hace absolutamente más potente que cualquier capacidad humana. En ese orden de ideas, y ya para finalizar, la inteligencia artificial generativa ya no va a estar solamente en el celular, la tableta o el computador, sino que va a estar presente y omnipresente en muchas otras áreas, aspectos e industrias del día a día de nuestra humanidad. Con toda seguridad, yo les puedo decir que todos los colombianos en algún momento vamos a interactuar con un algoritmo de inteligencia artificial de manera conversacional o directa o indirecta en este 2025. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.